Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de desayunos electorales organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Hoy le damos la bienvenida al candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, Andrés Ojeda. Bienvenido, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, agradecido por la invitación, gracias Julio Lestido y a todo el equipo de la Cámara. La verdad que hay gente que habitualmente conversamos, pero esta conversación un poco más amplia siempre es buena y agradecer la convocatoria, que hay un mundo de gente y es re temprano, así que Sí. lo recontra agradezco. Bueno, les agradecemos su participación a todos en este espacio de diálogo que tal vez otros que ya han participado en otras instancias de este ciclo de desayunos está centrado en el Pacto por la Patria, que es el documento que fue elaborado por la Cámara de Comercio y Servicios previo a las elecciones internas. De hecho, en el mes de mayo se le presentó a todos los precandidatos este documento. Fue diseñado con el fin de que cada uno de los precandidatos se sumara a las propuestas de la Cámara. Así que la conversación hoy con Ojeda, al igual que ha sido con cada uno de los candidatos, va a girar en torno a las propuestas que se estableció en este documento, de este Pacto por la Patria, y por supuesto también en el programa de gobierno del Partido Colorado. Así que bueno, una vez más, bienvenido, gracias. Lo primero que yo le voy a preguntar, Ojeda, es lo que está hablando hoy todo el mundo. Sensaciones sobre la despedida de Luis Suárez. Voy a arrancar así, como para quebrar el hielo. Quebramos el hielo. Ayer yo tenía un evento en Conventuales. Sí. Conventuales es una residencia importante franciscana donde vienen todos los estudiantes del interior, que era a las 8. Entonces lo llamo a Echegorri, que viene a hacerme la prensa, y le digo, a las 8 No va se nadie. para el mundo. Claro. En Uruguay no hay un ser humano que no esté delante de la tele. Entonces me senté en el auto, prendí el canal en el auto para mirar la despedida de Luis Suárez, y el que no lloró con Luis Suárez ayer no tiene sangre, ¿no? Está claro. Aparte, yo tengo cierta como extra, porque a todos los que somos hinchas de determinado cuadro de fútbol nos tira un poco más incluso. Entonces, ¿qué hice? Me puse a buscar fotos en el teléfono de cosas de Luis Suárez que tenía de su pasaje de selección y de su pasaje por el equipo uruguayo por el que pasó. Entonces, claro, terminé llegando a Conventuales matado anímicamente. Claro. Y toda la gente estaba ahí, estaba igual. Yo creo que debe ser los acontecimientos más importantes de la semana. Y esta semana pasó de todo y tapó todo ayer. Es cierto. Bueno, y va a seguir tapando, ¿no? El viernes en la noche no puede haber acto político. No, Porque no, ya yo voy. Vamos a estar todos mirando. Vamos a estar todos mirando esa despedida en el Estadio Centenario. Bueno, decíamos que tenemos mucho para conversar esta mañana y vamos a empezar a repasar algunos de los puntos claves, ¿no? De desafíos que tiene el país. Y empecemos, si le parece, Ojeda, por seguridad, porque este es uno de los temas eje de su programa de gobierno. Le han puesto especial énfasis al tema seguridad pública. ¿Qué medidas diferentes a las que se han implementado hasta ahora propone de cara a los próximos 5 años en materia de prevención y represión del delito? Bien, primero agradecimientos varios porque veo muchas caras conocidas, diputados partidarios, ex candidato presidencial Gabriel Gurméndez, Carolina H., Carlucho Nibia, Graciela, de verdad que se ha venido todo el cuadro, Nico Albertoni, el canciller, gracias Jorge Pereno por estar y acompañar, y Matías Bordaberry, que es el responsable de la redacción de muchas de las cosas que aquí vamos a decir hoy. Y es un tema que aparte he conversado especialmente con Julio Lestido, que tiene especial experticia en el tema, y hemos tenido algunas conversaciones al respecto porque ha tenido la gentileza y la generosidad de aportar voluntariamente ideas para que alguno las recoja, y alguna cosa hemos pescado. La seguridad es el tema uno de la gente, no de hoy, ya de un tiempo para atrás, pero no es el tema uno para nosotros desde que es el tema uno de la gente. Es el tema uno para nosotros desde mucho antes. ¿Por qué? Por cuestiones quizás estrictamente profesionales. Yo me dedico a esto hace bastante tiempo. No digo que el derecho penal sea la seguridad, pero tiene mucho que ver y permite estar en contacto con todo el sistema penal. Y esto me detengo un segundo para entender de qué estamos hablando. El sistema penal es mucho más que la policía, es mucho más que la fiscalía. Esto es todo, es el Parlamento que dicta una norma sobre qué es lo que se castiga, es la policía que lo persigue, lo disuade, lo reprime, es el fiscal Poder Judicial que lo juzga y lo resuelve, y es
la cárcel que lo guarda y quizá un post-cárcel para el seguimiento posterior. Eso es el sistema penal y ahí es donde versa buena parte de lo que tiene que ver con el castigo. Y después están las cuestiones propias de prevención. Esta visión que hoy se habla de prevención y represión, creo que es una idea instalada con el mérito del Partido Colorado. Creo que hoy todo el mundo habla de prevención y represión porque nosotros lo instalamos quizás fuertemente a través de la mesa interpartidaria del año 2023, donde le pusimos el foco a algo que históricamente no lo tenía. Acá la vedette de las estrategias de seguridad de Latinoamérica y del mundo siempre es la represión. La represión es el centro de las actividades de seguridad. Yo no digo que esté mal que la represión tenga un lugar importante, pero tiene que ser simétrico o equilibrado con el lugar de prevención. Y en esto es como que se imaginen, como yo a veces lo digo esto, capaz que alguno me escucha 2 veces, pero es la vida de esta campaña electoral tan vertiginosa, es como el antibiótico y el analgésico. Claro, la represión es el analgésico, donde uno lo toma, se siente mejor instantáneamente, palea los síntomas, pero sabemos que las cuestiones de fondo, si uno tiene una infección o algo más, tiene que tomar un antibiótico. Antibiótico que es mucho menos simpático, porque evidentemente no hace efecto inmediato, capaz que es duro para el estómago y demora un montón en verle efectos positivos, con lo cual es bastante poco amigable tomar el antibiótico, pero es tan importante como tomar el analgésico. Por esa razón no hay ninguna estrategia de seguridad eficaz en el mundo que funcione sin una equilibrada prevención y represión. Esto del enfoque dual que se habla en estos tiempos viene del programa del Partido Colorado del año 2019 y se termina de instalar con la mesa interpartidaria que tuvimos en el año 2023. Parte del trabajo del periodo que viene es llevar adelante la mayoría de las medidas que están en ese programa de prevención. Ese programa de prevención se trabaja de enero a junio de 2023, empiezan a implementarse las que tienen mayor andamiaje inmediato en el año 2024 y recién ahora empezamos a ver cómo ruedan. Sabemos que varias de ellas, si gana la otra coalición de gobierno al próximo periodo, no van a seguir. Entre ellas, quizá la más polémica, pero la más novedosa y creo yo la única idea novedosa en muchísimo tiempo a la hora de combatir homicidios, que es la idea de los interruptores, muchos la recordarán, es la utilización de ciudadanos rehabilitados para la prevención de homicidios vinculados al delito o al narcotráfico. Eso ya está funcionando. Eso ya está funcionando. Con lo cual, habría que darle un tiempo de funcionamiento para ver cómo funciona y eventualmente ajustar para que mejore o para que rinda más. Pero es la única idea que el sistema ha tenido como novedad. De hecho, si uno mira hoy los programas de los partidos que ya están dando vueltas, hay diagnósticos, hay quejas, pero lo que no hay son ideas nuevas. Esta debe ser la única idea vinculada a la cuestión puntual de los homicidios. Ahora, en esto tenemos, lo van a ver, esto yo les pido a los que tengan tiempo y ganas, programa partidocolorado.uy. Hicimos una landing page específica para el programa, para que gente pueda entrar directo y no a través de otras páginas. Van a ver el landing que tienen, en lugar de tener todo el programa tirado de corrido, tienen subcapítulos cliqueables individualmente para que esto sea amigable de mirar. Si quieren ver seguridad, abren, tocan seguridad y les abre directo. Tiene un resumen básicamente ejecutivo arriba para que lo puedan ver más ágil y después tienen para descargar un PDF completo del programa, tienen una versión resumida del programa también si la quieren descargar y mirar. La idea es alentar a la lectura. ¿Por qué hago esta introducción que no me parece menor? Porque creo que la seguridad en los próximos 5 años va a requerir personas que tengan credenciales más allá de la experiencia de gobierno, que tengan alguna formación en estos temas. Nosotros en eso intentamos formar un equipo para pensar en esto que tuviera diferentes miradas y que a su vez tuviera credenciales. Y las credenciales son más que haber pasado por un cargo de gobierno. La formación también tiene un peso relativo importante. Por ejemplo, está Gustavo Zubía, de 40 años de fiscal, una mirada que todos ustedes conocen, dura. Está trabajando Diego Sanjurjo, que tiene una mirada más académica, tiene un doctorado en Europa, ha trabajado en el ministerio en virtud de sus credenciales académicas. Está Gabriela Fossati, que fue abogada, juez y fiscal, que pasó por toda la cadena y tiene bastante experiencia en el tema. Está Jorge Barrera, que es abogado penalista, ustedes lo conocen bien. Está Sara Durán, que también es profesora de Derecho Penal, la conozco bien. Y yo mismo es un grupo en el que participé más, a diferencia de otros, de repente, que los técnicos trabajaron en forma más independientes. Intentamos sacar
una propuesta bastante equilibrada que obviamente tiene cosas reiteradas con otros programas vinculadas, bueno, al fortalecimiento del control de fronteras, vinculadas también, por ejemplo, al aumento de la presencia de la policía en calle, que tiene un componente importante. También compromisos que nosotros sí podemos cumplir vinculados, por ejemplo, a la calidad del trabajo policial. Yo ahí tenía un compromiso importante mío de tratar de constantemente mejorar la calidad del trabajo del funcionario policial, con cosas bastante concretas, porque aparte son propias de lo que nos quedó por hacer en el periodo cuando trabajábamos con el sindicato, cosas que quedaron pendientes, que creo que yo desde la arena política se pueden concretar más fácil que reclamando desde un sindicato. Y van a ver también, por ejemplo, que en materia carcelaria las propuestas nuestras son bastante bajadas a la realidad. Esto me parece que es bien importante porque yo veo que vienen las campañas y se reeditan circularmente las mismas propuestas. Y en esto me quiero detener, la cárcel es una de las llaves de la seguridad pública, sin duda, pero lo que no podemos ser es hipócritas. Y esto es muy importante. La sábana es corta y siempre va a ser corta y hay que tomar decisiones políticas todo el tiempo. Si aumentamos el castigo, vamos a complicar la rehabilitación. Pero es una decisión política, que creo que la gente ya tomó, la gente ya decidió aumentar el castigo, se lo pidió a sus gobernantes, se concretó en una LUC que tuvo básicamente dos caminos para esto, el aumento de penas y la restricción de beneficios. La restricción de beneficios a veces es incluso más dura que el aumento directo de una pena. Eso implica mayor población carcelaria, eso quiere decir más gente presa al mismo tiempo. Eso quiere decir que más gente va a vivir en el mismo lugar y seguramente en peores condiciones. Ahora, la rehabilitación es más compleja si hay más gente presa. Eso es un dato de la realidad, no es una opinión. Ahora, nadie quiere menos gente presa hoy. Esa es mi impresión del caminar ciudadano que yo recibo. Entonces, ¿cuál es el desafío del gobierno que viene? Tratar de que la gente que está recluida, que no va a ser menos, seguramente va a ser más, tenga condiciones de dignidad básica. Ahora, para después pensar en una rehabilitación. Pero en ese sentido, estamos hablando que al día de hoy la población carcelaria ronda en Uruguay en el entorno de las 15.000 personas. Algo más capaz. Tal vez sí, los números son muy fluctuantes, pero en este sentido, ¿usted qué propone para darle dignidad, en todo caso, al sistema carcelario? Bueno, acá mira, ahora, por ejemplo, el Ministerio del Interior ya tiene firmado una construcción de una cárcel al lado del Penal de Libertad, lo cual no ha tenido mayor difusión pública. Me sorprende. Yo me enteré básicamente en algunas reuniones conversando de estos temas, pero no lo vi por la prensa. Cualquier gobierno que venga va a tener que construir cárcel. Eso le diría que trasciende cualquier gobierno porque la población carcelaria usted la puede tener, si crece, digamos, como está creciendo hoy, al ritmo que crece, no la puede tener en el mismo lugar sin crecer en infraestructura. Lo que sí no va a poder hacer es acompañar en infraestructura el ritmo de crecimiento carcelario. ¿Ah? Ahora, esto tiene que venir atado a alguna política fuerte de baja de la reincidencia, que es muy difícil porque la reincidencia es constante en Uruguay durante muchísimo tiempo, sin perjuicio de que la primera vez que se midió científicamente y a ciencia cierta fue en este periodo. Igual, el número que dio terminó siendo básicamente el que siempre se estimó, que es una cifra cercana al 70%. Eso quiere decir 7 de cada 10 vuelven a delinquir. Entonces, el pasaje por el sistema no tiene una efectividad a la hora de evitar que vuelva al sistema. Entonces, vamos a tener que construir cárcel para que básicamente haya condiciones de vida razonables. Acá me detengo. El sistema de las PPP vinculado a la cárcel es probablemente uno de los ejes de futuro más claro de esto. Para todo, les diría. Sin perjuicio de que entiendo que fue un error construir una cárcel de Punta de Rieles de 2.000 personas, porque todo lo que se dedican a estudiar temas carcelarios recomiendan cárceles chicas para trabajar espacios de rehabilitación más o menos razonables. Que no superen las 50 personas es ideal, que no superen las 500 personas es el límite absoluto. La cárcel de Punta de Rieles es para 2.000 personas. Consultado Bonomi sobre esto en el 2019, tuvo una respuesta más que sincera. ¿Por qué, si usted sabe que tienen que ser de no más de 500, hace una de 2.000? Y la respuesta fue la del artillero. Una de 2.000 es más barata que 4 de 500. Lo cual es inobjetable. El tema es que conspira contra las necesidades y las razones por las cuales uno encarcela gente. Y te termino con las PPP. Las triple P han logrado cosas tendientes a la dignidad muy importantes. Muy importante. Hoy uno va a Punta de Rieles
y la alimentación carcelaria, la limpieza, la lavandería y la infraestructura corren por cuenta del privado. Por eso Punta de Rieles, en la parte donde se ocupa el privado, está mucho mejor que el resto del sistema. Hoy comer en una cárcel está por debajo de la dignidad, en cualquier cárcel. Y ni hablar en las grandes, ¿no? Hay 4 cárceles que son quizás las más complicadas del país: Concar, Libertad, Canelones y Maldonado. Capaz Cerro Carancho, en Rivera, la dejo ahí en el límite, que es casualmente donde los funcionarios policiales reclaman se declare como trabajo insalubre la tarea. Y tienen razón, se tiene que declarar como un trabajo insalubre la tarea. Entonces, yo creo que esta participación público-privada puede trascender el hecho de haber construido la cárcel con el privado. Yo puedo involucrar al privado en cuestiones de gestión carcelaria sin perjuicio de que no haya sido él el que la construyó. Igual puede tomar tareas de mantenimiento, lavandería, alimentación y demás, y sacarlas de la órbita de la gestión actual, que esos funcionarios evidentemente son muy necesitados en el resto de la cárcel. No es gente que va a quedar sin laburo, créanme. Si en un lugar donde falta gente es en el sistema carcelario, porque en general el funcionario policial no elige como primer destino ir al sistema carcelario. Y como verán, estamos conversando cuestiones concretas y no expresiones de deseo, porque aparte, claro, entramos todos en la hipocresía de decir, no, bro, el delincuente castigo, 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 castigo. Y cuando lo veo castigado, ay, no, pero no puede estar en esas condiciones, miren los derechos humanos, así no podemos seguir. No, señores, hay que tomar decisiones. Está claro que propone la construcción de nuevas cárceles, hacer una inversión en ese sentido. ¿Tiene algún número en particular de cuánto debería invertirse? Lo que tiene bueno el Triple P es que el Uruguay no pone la guita de antemano. La cárcel depende de lo que construya, dónde y para cuánta gente. Digamos, para usted sería bajo esa modalidad. Se financia 15 años, pero por eso construye ahora el Ministerio del Interior. Ahora, pero la pregunta es, en base a esto, y lo ato con el 70% de reincidencia al que usted hacía referencia, ¿cuál es la lógica entonces que se propone desde el Partido Colorado para rehabilitar a esa población carcelaria y en todo caso procurar disminuir ese porcentaje de reincidencia? Bueno, ahí digamos, eso no es ni nuevo ni nuestro. Lo que se dice en el mundo es que la única manera de lograr esto es la segmentación. Uno tiene que poder segmentar diferentes perfiles, cosa que hoy el sistema uruguayo no puede hacer. Acá no hay ningún bisturí, ¿no? Hay todo machete grueso para cortar. Eso hace muy difícil que uno pueda separar a la gente a la hora de pensar quién entra, cómo y qué futuro puede tener. Hay gente con más capacidad para ser rehabilitada que otra. Si uno entra por primera vez con 18 años por un hurto menor, es una cosa. Si uno entra por tercera vez por narcotráfico y 2 homicidios, bueno, esto es distinto, evidentemente. Uno tiene que poder separar esa población. Hoy uno entra a Concar, después de que Punta de Rieles te da destino en el módulo de diagnóstico de ingreso, y termina en la segmentación única de cautelar y condenado, que básicamente es mezclar todo con todo, porque cualquiera puede estar en cautelar y cualquiera puede estar condenado. Eso hace que el que entra por el hurto simple ya rápidamente conviva con todo el resto. Y créanme que el que viene más liviano no contagia lo liviano al que viene más pesado. Es exactamente al revés. Digo, siempre el peor contagia al mejor. Eso es natural de la vida. Esa mezcla deberíamos poder evitarla en algún momento, porque de hecho esto ya se intentó hacer. Bonomi en esto tuvo una buena idea, que fue la de subdividir Concar en 4 cárceles. Yo creo que ahí eso lo continuó este periodo. Sé que lo tiene en carpeta Martinelli, pero no terminó de concretarse. Yo creo que las cárceles grandes deberían al menos subdividirse para poder tener una mínima segmentación de trabajo para bajar algo la reincidencia de forma realista. Porque acá nadie va a bajar la reincidencia a la mitad o a un tercio en un solo periodo. Y más con el aumento de población carcelaria constante que vos estás teniendo. Como ven, estamos charlando realidades y concretas, no diciendo, mire que yo de un plumazo con un polvo mágico bajo la reincidencia de la mitad. Eso sería poco serio, como prometer una baja de la rapiña del 30%. Son cosas que estás vendiendo ya, cosas que ni siquiera puedes comprar vos mismo. Uno de los aspectos que más preocupa a la Cámara de Comercio y Servicios es un delito que tiene mucho que ver con el crimen organizado, que también tiene que ver con el narcotráfico, que es el contrabando. En este sentido, en caso de llegar o repetir, digamos, la coalición republicana gobierno, ¿qué entiende que debería hacerse para disminuir el delito de contrabando? El viernes estuvimos en una charla de la ASU, de la
asociación de supermercados que tenía una preocupación parecida con el contrabando, y a mí me cuesta pensar que no sea en clave de derecho penal, es como que uno viene chipeado en determinadas características. El contrabando es una infracción aduanera y a su vez es un delito penal en determinadas características, ¿no? Y es uno de los delitos de comisión de siempre, desde los romanos, es lo que uno estudia vinculados a la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparte es un delito de los que la gente, o una infracción que la gente no ve mal. Esto es muy importante. Si yo le digo a alguien que alguien murió, o que robaron, o que rapiñaron, enseguida uno empieza a rechazarlo esto en términos de valores éticos y morales. Ahora, eso no nos pasa con el contrabando. ¿Y por qué es eso? Porque depende del bien jurídico de derecho que yo voy a cuidar. Entonces, si yo hablo de la vida o de la propiedad, generalmente la gente empatiza. Ahora, si yo hablo de la hacienda pública y la economía del Estado, o sea, esto se me diluye a un nivel que en el fondo el ciudadano medio lo que le genera es, ¿sí? ¿Por qué yo pago más caro de este lado si me lo puedo traer más barato del otro? ¿Estamos cuidando qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, si el ciudadano no lo ve mal, difícilmente pueda convencerse de no hacerlo. A ver, y esto es una previa porque todos los delitos tienen dos caminos para ser combatidos. Tienen una prevención positiva y negativa. La prevención positiva tiene que ver con que el ciudadano se motive en una norma. Robar está mal porque esto es de otro, yo no debería robar. El derecho penal solamente me lo cuenta. Y después está la prevención negativa. No voy a robar porque si yo robo, me agarran. Y si me agarran, me guardan. ¿Ve? Miedo al castigo. Y en el contrabando, la prevención positiva es muy difícil porque la gente no lo ve necesariamente mal. Ahí creo que el Estado tiene un trabajo que se intentó hacer el año pasado desde el gobierno cuando tuvimos el tornado del tipo de cambio en Argentina que afectó fuertísimamente al litoral, que destruyó comercio, trabajo, destruyó la economía del litoral. Ahí el gobierno empezó a decir, che, por favor, no traigas porque afectás el trabajo y el comercio de tus vecinos y de las personas a las que vos querés. Entonces, hay un componente represivo, que es el que yo siempre escucho, que está bien, que aumentemos los controles de frontera, está muy bien, que aumentemos también los controles de la venta en el mercado local que tiene que ver con cosas contrabandeadas, está muy bien, pero si no generamos en el ciudadano un socio contra el contrabando, esto se pone muy difícil. Y aparte creo que todos, incluso hasta nosotros mismos, tenemos una visión para con el pequeño contrabando, del tipo que se trae algo para sobrevivir y del gran contrabando. Pero en el fondo todo es contrabando y todo debería estar mal porque cuando uno mira la infracción o mira el delito, no le pone cantidades a la hora de decir esto es contrabando y esto no. Entonces, hasta nosotros mismos que estamos acá viendo cómo vamos a evitar mayor contrabando, tenemos diferentes visiones del contrabando, porque ninguno de los que está acá quiere liquidar al que pasa con el surtido para la familia o el que de repente compra algo para vender en la esquina para sobrevivir ese día. O díganmelo, yo no veo a nadie interesado en arrancarle las muelas. Ahora sí, al que lucra y trae camiones y contenedores y demás, sí. El tema es dónde ponemos la vara. Yo creo que la represión de contrabando es un dado, el aumento de los controles es natural, pero creo que si no intentamos generar cierta convicción en la ciudadanía, al menos de no comprar contrabandeado, ¿tá? Y logramos, obviamente no vamos a evitar que todo el mundo lo haga, pero si nos ponemos en campaña, seguramente apelemos al buen uruguayo que seguramente diga, bueno, si no es tanta diferencia, capaz que le compro al vecino que está haciendo el esfuerzo por ser formal y por pagar sus impuestos. Claro, pero ¿y cómo se materializaría esa, qué sería una campaña de bien público? De hecho, hubo una el año pasado grande, hubo una grande de economía, ¿se acuerdan? Capaz que alguno, muy fuerte en el litoral, pero claro, era una locura, ¿no? Eran precios de 10-1, era un contrabando imparable, o sea, eso era imposible pensar que no competir, era imposible pensar en reprimir un contrabando que era absoluto cuando la diferencia de precio es tan grande. Y lo otro, que también es muy útil, es que en los lugares donde el contrabando es fuerte, yo pueda colaborar para que los precios no sean tan distintos. A ver, la experiencia que hay con los combustibles en zonas de frontera ha sido muy buena. Eso es replicable a otras cosas. Yo puedo identificar cuáles son los productos que tienen diferencias de precio más grandes y si yo intervengo para que la diferencia de precio sea menor, ya no es negocio el contrabando. Tanto como en el narcotráfico, como cualquier delito, como puede ser el contrabando, el partido es más de ajedrez que de boxeo.
yo tengo que lograr que contrabandear sea menos negocio, porque probablemente a pura represión yo no logre más que determinado resultado. Para superarlo, yo lo supero con pienso, no con fuerza de piña. Entonces, si yo logro que el negocio del contrabando sea menor en determinados artículos donde es muy grande, empiezo a bajarlo por la razón del artillero. Yo no voy a tomar un riesgo de contrabandear algo que no me vale la pena para el beneficio que tomo por el contrabandearlo. Entonces, entre lo que logro reprimir en el control, más lo que logro desestimular por medidas, por ejemplo, que emparejen algún precio, más alguna medida de concientización clara, podríamos llegar a tener alguna disminución del contrabando, al menos de mejor calidad que la que históricamente hemos tenido. Pero entonces se entiende que los precios a nivel de frontera deberían reverse. ¿Qué debería hacerse a nivel del comercio de frontera para precisamente generar estas condiciones favorables y de desestímulo al contrabando? Uno mira a todos los que están acá, y acá veo los diputados de frontera, saben perfectamente cuáles son los productos que tienen mayor contrabando y mayor. De la pasta de dientes para arriba, todo, ¿no? Las cosas que tienen mayor diferencia. Así que en eso, yo he estado por todos lados, con todas las cámaras y centros comerciales de todo el litoral, particularmente. Y en esto me detengo. Hay 3 proyectos de ley de frontera en el Parlamento. 3. ¿Ah? O sea que evidentemente hay interés de parlamentarios y de algunas cámaras de tener una ley de frontera, producto sobre todo de lo que pasó con el tipo de cambio argentino. El próximo periodo tiene que tomar los 3, unirlos, sacar uno y empujarlo. Una de las cuestiones más importantes es, por ejemplo, medidas que se disparan y se gatillan en virtud de ocurrencias en los países vecinos que nosotros no controlamos. Por ejemplo, movimientos grandes en el tipo de cambio. Ejemplo, se puede disparar alguna exoneración fiscal, se puede disparar alguna colaboración en el mantenimiento de algún precio de este lado que haga que no valga la pena traer determinado producto del otro lado, y esto es caso a caso. Y ahí me parece que el Estado tiene que intervenir concretamente con la ayuda de sus servicios de inteligencia y el mejor gadget que tiene, que es los centros comerciales del litoral. Digo el litoral, como puedo decir Artigas, como puedo decir otras fronteras. Pongo esto de ejemplo porque quizás es el ejemplo más estridente que tenemos de un golpe propio de una pandemia o un tornado o un imponderable como es el tipo de cambio de otro país que el Uruguay nunca va a controlar. Si mañana Argentina vuelve a reventar, Uruguay tiene que estar preparado, porque no puede evitar que Argentina reviente, pero sí puede estar preparado para que esto no lo agarre desprevenido otra vez. Parece haber consenso, Ojeda, entre los diversos partidos políticos, tanto de la actual coalición de gobierno, pero también desde la oposición, de la prioridad que debe tener la infancia en los próximos 5 años, ¿no? Usted, en su programa de gobierno, ¿qué es lo que propone para poner a la infancia como prioridad y esa prioridad, qué número en materia presupuestal tendría? Sí, es un tema bien interesante, creo que de los más... Me alegra profundamente que sea un tema que esté arriba de la mesa para todos los partidos y que tenga la presencia de la campaña que por lo menos ha empezado a tener. Yo lo veo muy bien. Y además me parece, yo tuve una reunión con UNICEF hace un tiempo larga porque me pareció más que interesante y terminamos profundizando en esto y me quedó algo que quiero compartir con ustedes, me parece particularmente interesante y pinta de cuerpo entero al Uruguay. ¿Ah? UNICEF me dice que obviamente Uruguay puede gastar más en esto y debería aumentar su gasto y debería aumentar las transferencias, sin duda, pero esa no es la centralidad del planteo. La centralidad del planteo es Uruguay no gasta poco en primera infancia. Esa fue la primera frase que nos dice UNICEF. UNICEF, que no es un organismo vinculado a ningún partido político, es un organismo internacional, instalado en Uruguay, en todos los países del mundo. Uruguay no gasta poco en primera infancia, pero gasta parecido a algunos países de Europa, de primer mundo, pero tiene resultados mucho peores. Y esto tiene que ver con una idiosincrasia uruguaya que yo resisto y batallo. Acá hay una concepción de que la plata es un polvo mágico. Yo agarro la plata, se la tiro a las cosas y las cosas automáticamente mejoran por la cantidad de plata que yo pongo. Y mi priorización en los temas del país se mide en punto del PBI. Si usted no le da 6 puntos del PBI a la educación, a usted no le importa la educación. Si usted no le da 1 punto del producto a la ciencia y a la innovación, a usted no le importa la ciencia y la innovación. Me parece al menos algo simplista. Porque me parece que si usted le da 6 puntos del producto a la educación y no se fija cómo se gastan, a usted no le importa la educación.
Eso me animo a decirlo. Y en esto creo que precisamos, sobre todo en primera infancia, que es tan acuciante, visto que, más allá de que obviamente vamos a gastar más en el próximo periodo, y con más razón, si vamos a gastar más, precisamos saber por qué no está rindiendo lo mismo que está rindiendo en otros lugares. Entonces, tenemos que desterrar esta cultura de la plata polvo mágico. La plata no es un polvo mágico porque por el hecho de colocarla en un lugar, todo mejora proporcionalmente a lo que ponemos. Y este es un ejemplo claro, puede haber otros tantos, y me parece que en ese sentido yo estoy muy pro de aumentar las transferencias. Ahí UNICEF sugiere algunos números en particular, me parece que está muy bien. Creo que es hoy de cierto consenso en el sistema de que va a haber un aumento de las transferencias, pero tiene que venir con una revisión profesional de cómo está ese gasto. Y esto te lo aplicaría a la mayoría de los lugares del Estado. Todos los que acá trabajan en el mundo privado saben que tiene 3 auditorías por año de calidad, de proceso, de todo. Que vienen, lo miran de arriba abajo y le recomiendan mejoras. Y si usted no las mejora, a la siguiente auditoría lo cambian a usted. Así de claro. Eso, para lugares tan sensibles como este, donde es tan importante que lo que uno invierte llegue al final y no muera en la burocracia del medio, esto merece una mirada de radiografía clara. Y esto no es una mirada hiperliberal, esto es una mirada hipercomprometida con el resultado de la plata en la primera infancia. Nosotros queremos hacer o tener una mirada de esto quizás desde una óptica de la salud, ¿tá? Los primeros 1000 días de vida del niño son determinantes para el resto de su vida. Si logramos que tenga buenos primeros 1000 días, probablemente le aseguremos una vida de mejor calidad. Si de repente en los primeros 1000 días tiene falta de hierro, una infección o de repente algún control prenatal de menos, capaz que pierde hasta coeficiente intelectual en el futuro. Esto implica que esos primeros 1000 días son clave. Uruguay tiene una ventaja comparativa enorme con otros países. Es chico y sabemos con nombre y apellido quién es cada uno de esos niños y quién es cada uno de sus padres. Termino enseguida. ¿Quién es cada uno de sus padres? Uno va a México y probablemente no tenga esta información. Uruguay tiene un hándicap enorme en esto. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo conozco quiénes son los niños con nombre y apellido, yo no me pueda ocupar de garantizar determinada calidad de vida para esos primeros 1000 días? Si yo lograse que de repente una mujer embarazada que no viene al control, yo sé quién es y dónde vive, le vamos a tener que golpear la puerta. Señora, mire que es importante que usted haga el control, lo hacemos acá, o venga, por favor, la espero, la llevo. Pero este esfuerzo de cercanía es una garantía para un niño que no tiene capacidad en ese momento de defenderse a sí mismo. Nosotros queremos pensar ahí en unos centros de salud materno-infantil dedicados a esos primeros 1000 días. No necesariamente son lugares nuevos, pero sí al menos un espacio de pienso que ponga el foco en los primeros 1000 días de vida. ¿Para qué? Para que al menos ese niño que todavía no tiene capacidad de defenderse a sí mismo tenga garantizado, si no es de su familia, al menos desde el Estado, que todo eso que le puede pasar en los primeros 1000 días no le pase. Porque incluso si identificamos alguna carencia alimentaria o propia de políticas sociales, el médico con otro input y otras capacidades que de repente un asistente social no tiene, puede tener una conversación con el MIDES para poder garantizar determinadas cosas, porque la mirada es mucho más de salud, en ese tiempo al menos, que directamente vinculada a lo que es una política social, que obviamente está. ¿Por qué me detengo en esto? Me parece que es una mirada distinta cuando uno mira desde la óptica de la salud, y aparte, si vamos a gastar más, tenemos que asegurarnos de que realmente rinda lo que tiene que rendir. A ver, nadie va a calentar este cuarto quemando $100, porque no es rendidor. Y si yo pongo más, seguramente con mucho yo logre calentar este cuarto. Ahora, no es la idea. La idea es poder hacerlo de la manera más eficaz y efectiva posible, y más aún en temas sensibles como es la niña infancia. Ahora, si UNICEF, en la conversación que había tenido con usted, le mencionó que Uruguay, digamos, gastaba lo suficiente. Nunca dijo suficiente, nunca será suficiente. Dijo gasta bastante, no gasta poco. Gasta relativamente de una manera razonable. ¿Por qué entonces se debería pensar en un incremento de las transferencias, como dijo? Porque sigue habiendo un nivel importante de pobreza infantil. Yo creo que sin perjuicio. Acá tiene que haber dos mejoras grandes. Una mejora la calidad del gasto vinculada, y también una mejora del gasto. Ahora, yo no puedo mejorar el gasto sin mejorar la calidad.
Porque en el fondo lo que estoy haciendo es aumentando la ineficiencia. Entonces, repito, en un tema tan sensible como este, no nos podemos dar el lujo de tener un trabajo ineficaz del dinero. Cada peso tiene que rendir todo lo que pueda, tiene que maximizarse, porque en esto le va la vida a los niños del Uruguay, sobre todo a los que están en lugares más pobres. Y si uno mira, la pobreza infantil es mucho más grande que la pobreza de adultos. Eso quiere decir que el Uruguay a esos niños les va a dar oportunidades en el futuro y que la mayoría de esos niños no van a ser pobres de adultos. ¿Pero por qué tienen que ser pobres de niños? O sea, termina siendo un contrasentido que uno gaste relativamente bien, vaya a gastar más y eso rinda poco. A mí me rompe la vista. Uh-huh. Uno de los aspectos que se hace, bueno, especial énfasis desde la Cámara y para el sector, ¿no? Tiene que ver justamente con esto, con la burocracia del Estado, con el peso del Estado, con los sobrecostos que esto genera para las empresas y para la economía en su conjunto. Usted, Ojeda, en su programa de gobierno menciona que Uruguay necesita un conjunto de micro reformas en pos precisamente de esa eficiencia y una tributación también que favorezca la competencia. Y se habla de la creación de una comisión de simplificación regulatoria. ¿Qué objetivos perseguiría esta comisión en particular? A veces está bien bueno ese tema y está bueno que se instale y está bueno que empecemos a desterrar algunos mitos y leyendas. Acá hay una leyenda de que el Estado y el mercado son enemigos mortales y se pelean todos los días. Bueno, yo lo destierro. Yo siento que el Estado es importante, cumple un rol importante y lo acabamos de decir en materia de pobreza infantil y les puedo decir que yo no concibo al Uruguay como el país que es sin una salud pública fuerte, una educación pública fuerte, una vivienda pública fuerte. Ahora, eso no es sinónimo o contracara de un Estado que estorba y no ayuda, ¿de acuerdo? Porque para que todo eso esté bien, tiene que haber gente que tire del carro, que se sienta apoyada por el Estado, y que hoy la mayoría te dicen, bueno, si no me va a ayudar, al menos que no me complique. Bueno, a mí me gustaría que lo ayude, si puede. Y en esto me parece que es bien importante. El Uruguay hoy es el país de las regulaciones. Es un tema de idiosincrasia. Acá vos dejás a la gente 10 minutos, te encajas 5 regulaciones y 2 comisiones. Es casi como un deporte nacional, ¿no? Se reproducen, ustedes vieron, ¿no? Es como corto a 1 salen 2, corto a 1 salen 4, y así funciona en todos lados. Cualquiera que labura, el que hace un emprendimiento chiquito, si va a fabricar caravanas para venderlas en la calle, choca contra el Estado de manera frontal, todos los días. Entonces, ¿eso quiere decir que estamos en contra del Estado y lo queremos destruir? No. El tema es que en Uruguay el punto medio lo derogaron, ¿vieron? Uno tiene que estar en un extremo o en el otro, porque en el medio es como la olímpica y el pulmón, quedó inhabilitado. Bueno, nosotros nos vamos a sentar en el medio, aunque nos sentemos en el pulmón. No hay ningún problema. ¿Qué pasó? Esto no es nuevo. Se hizo con el PRONADE, el Programa Nacional de Desburocratización del año 86, 87, por ahí, del gobierno de Julio María Sanguinetti. Y se hizo en el año 96 con el CEPRE, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Estado, que encabezó Luis Mosca, quien tenemos el gusto hoy de que esté siendo uno de los redactores principales y el supervisor central de este programa de gobierno que presentamos el jueves pasado. Y para empezar a poner ejemplos, el CEPRE de Luis Mosca logró un ahorro que financió la reforma educativa de Germán Rama. Y no hubo grandes quejas al respecto. ¿Cuál es la clave de la desregulación y del ahorro? Básicamente, tocar todo lo que podemos tocar sin tocar salarios, pasividades, puestos de trabajo, políticas sociales. Si le ponemos un campo de fuerza a eso, podemos seguir tocando todo el resto. ¿Eso implica cambiarlo todo? Y seguramente no. Ahora, yo les pongo un ejemplo para que ustedes vean que el Uruguay se complica porque tiene ganas de complicarse. Perdón, pero ¿qué tocaría, digamos? Porque dijo que no tocaría. Bueno, pero todo el resto está para tocar. Y por lo menos para evaluar. ¿qué es todo el resto? Y Para, bueno, para hacerse una idea. Ayer cuando estábamos ayer fuimos a la Cámara Mercantil, que nos plantea algo similar, y esto pasa básicamente en todas las cámaras que hacen algo comercial o agroexportador o venden, ¿tá? Y nos dicen que, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería, acá que miro a los compañeros del partido que han estado vinculados al ministerio de varios lugares, hay reparticiones y comisiones que algunas podrían maximizarse y otras podrían unirse o fusionarse. Y ponen ejemplos concretos puntuales y yo los comparto.
sin perjuicio de que hoy no vamos a entrar acá en el detalle de qué repartición de cada ministerio vamos a juntar, reunir, poner, llevar. Eso evidentemente no es para hoy. Pero sí es claro que el Uruguay tiene que cambiar la cabeza. Hoy les pongo un ejemplo puntual. Hoy, un producto que viene de Europa con el sello de Unión Europea o de Estados Unidos con un sello FDA, tiene que pasar por el LATU para validar su ingreso a Uruguay y comerse un montón de burocracia cuando el LATU tiene menos requisitos de ingreso que cualquiera de los países procedentes. Entonces, a mí no me entra en la cabeza que un producto que dice FDA o Unión Europea no entre a Uruguay casi con alfombra roja y gente aplaudiendo. Porque evidentemente no tiene sentido esa regulación. Quizá el propio LATU podría dedicar su tiempo a hacer otras cosas que no sea rechequear un producto que viene chequeado por los americanos o los europeos. Esto es un cambio de cabeza grande. Yo creo que ni siquiera va en un tema de ajuste o de recorte, porque es una palabra del infierno, no es un tema ni de recorte, ni de motosierra, ni de nada de eso, es un tema de optimización, que fue la palabra que usamos en el programa, porque tenemos que ser en esto cuidadosos hasta con las palabras que usamos. Y esto es un tema de optimización. Y cuando uno lo piensa en macro, este quiere recortar, este es un liberal terrible, pero cuando yo les digo que quiero optimizar el gasto en materia de pobreza infantil, todo el mundo empatiza y entiende que ese gasto debe ser optimizado. ¿Por qué no puedo optimizar en todos los lugares del Estado? Este gobierno ahorró 900 millones de dólares, ¿tá? En un momento difícil del país. Eso no atacó ni golpeó ningún lugar sensible de lo que hemos dicho hoy y de hecho terminó siendo utilizado en el marco del combate a la pandemia. Y fue bastante útil por lo que el propio gobierno ha dicho al respecto. Esto ha ocurrido en otros momentos, como te digo, 85, 95, ha tenido experiencias anteriores. En un país que tiene los costos que tiene para vivir, para emprender, para trabajar, en un país que tiene el atraso cambiario que tiene, que, no me estoy quejando porque sé que tiene sus condiciones y que tiene que ver con cuestión de inflación, lo aceptamos, pero que tiene que entender que con el déficit fiscal que tiene un futuro bastante comprometido, al menos tienen que pensar seriamente en optimizar su gasto. Las garantías que damos es no tocar esas 4 cosas que creemos que son los órganos vitales que no podemos tocar. Claro, ahora, los técnicos que estuvieron trabajando en esta idea de la Comisión de Simplificación Regulatoria, ¿le dieron alguna idea de cuánto eventualmente se podría llegar a efectivizar en los próximos 5 años? ¿O esto qué representaría en materia de ahorro? Bueno, eso depende. Depende y me parece que va a ser parte, si nos toca entrar en el gobierno, el análisis que hagamos una vez que entremos. Porque aparte, no es solamente cuestión de plata, ¿eh? Acá hay cuestiones también que no son de plata, son de facilidad. Yo creo que mucha gente de la que está acá, aunque lo que paga, lo pague igual, si le rindiera mejor, estaría menos enojada. O sea, porque el enojo es, pago una fortuna y lo que tengo es malo. Entonces, bueno, pago una fortuna, pero tengo un servicio premium. Bueno, está bien, qué sé yo. Ahora, pago una fortuna y me complica la vida, bueno, eso no camina. Y ahí me parece que es donde tenemos que romper con el prejuicio de lo que nos puedan decir ideológicamente. Yo, si usted me pregunta cómo me defino ideológicamente, pragmático. Pragmático. A mí no me importa si la idea es de izquierda o de derecha. Creo que eso es un anacronismo y se terminó. Yo te lo voy a repetir hasta el cansancio. No nos debatimos entre la izquierda y la derecha. Nos debatimos entre lo nuevo y lo viejo, entre el futuro y el pasado. Y yo creo que el futuro es ayudar a la gente que quiere hacer y quiere tirar del carro. ¿Ah? Ese compromiso lo tienen. Capaz que yo tengo una mirada de mundo privado porque vengo de ahí. A mucha gente de acá la conozco del trabajo profesional. ¿Y qué nos gustaría hacer en un segundo gobierno de coalición? Pisar el acelerador. Yo creo que eso es propio de esta cuestión de renovación generacional y de ganas y de empuje y de energía. Bueno, si me voy a meter en esto, voy a pisar el acelerador hasta que se me caiga el pie. Porque creo que el primer gobierno tuvo algunas cuestiones, las 5 plagas que dice Álvaro todo el tiempo, ¿no? La sequía, la pandemia, la inundación, la guerra en Ucrania y bueno, otras cuestiones que estuvieron ahí. Yo espero que el segundo gobierno de coalición al menos no tenga pandemia. Quiero creer. Con lo cual ya vamos a tener un lío grande menos y podremos pisar el acelerador en otra profundidad. Yo creo que tenemos que llegar al final pudiendo mostrar que hicimos micro reformas. Esto es muy importante. Yo creo que la reforma del Estado, la macro reforma del Estado, están Papá Noel, los Reyes Magos, el ratón Pérez y la reforma del Estado. ¿Tá?
que esa que siempre se promete y creo que nunca va a llegar, al menos no concebida como una super macro reforma que lo va a cambiar todo de un momento a otro. Yo creo que esto es cuando uno le quiere cambiar algo a alguien, se lo quiere cambiar todo y para que no se dé cuenta, se lo va cambiando de a poquito. Primero le corre un jarrón, después le corre una silla, después le tira 2 remeras. Bueno, yo me imagino la reforma del Estado en esos términos. ¿Por qué? Para que no genere problemas. Si yo voy y lo cambio todo en un solo día, si usted le quiere cambiar el cuarto a su hijo, si le cambia el cuarto de un día a otro, tiene un escándalo. Ahora, si un día le cambió la sábana, al otro día le movió un sillón, al tercer día le cambió la cama y a los 3 meses tiene todo de vuelta, no se dio cuenta. Yo creo que ese es el camino de las reformas en Uruguay. ¿Para qué? Para evitar grandes contras a este respecto. Yo tuve una reunión larga con COFE el otro día. ¿Tá? Obviamente, la primer disclaimer de COFE es preciso, más gente, más gasto, no me toque nada, y por acá, o sea, era una advertencia de status quo. ¿Tá? Si yo voy y le toco todo el primer día, me compré un enemigo mortal para toda la zafra. Ahora, si yo voy y voy tocando de a poquito, probablemente los enojos existan, pero sean mucho más gobernables. ¿Lleva más tiempo? Lleva un poco más de tiempo. Ojeda, en materia de política tributaria, respecto a lo que tenemos actualmente y esas cargas, ¿no?, que sin lugar a dudas impactan directamente en la rentabilidad de las empresas privadas, ¿qué es lo que propone para los próximos 5 años? Eso lo van a ver ahí en el programa. Tiene, a ver, propone una revisión del sistema tributario, quizá incluso con la colaboración de privados. Ahí probablemente la revisión tenga que ver o se consulte al menos a los involucrados. Yo creo que aparte, hoy tenemos en el Uruguay la ventaja enorme de que tenemos privados muy responsables. ¿Ah? No lo digo por la Cámara de Comercio, también por otros que no están acá. Sector agroexportador, son muy responsables. En general no piden delirios. No es que a mí dame todo gratis. No, en general tratan de ser razonables hasta con las propuestas. No quiere decir que todo lo que se proponga se vaya a llevar, pero uno tiene que estar abierto a que tiene su propio gach funcionando y gratis, que es la gente que labura todo el día en esto, está gremiada y hace un montón de años que se dedica a la actividad. Entonces, por ejemplo, ahí vas a ver un planteo de alivio tributario, por ejemplo, en los pasajes de categoría tributaria del IRPF o del IRAE de las pymes. Eso es bien puntual y bien concreto, que el cimbronazo con el cambio no sea tan grande, para que vean que no es todas cuestiones abstractas. Hay cosas que son bien puntuales, que son de altísimo impacto. Hoy la carga tributaria define la viabilidad de muchos negocios y sobre todo de los pequeños. Yo creo que acá la mirada tiene que estar puesta en el más chiquito, que es el que tiene que empezar la batalla, al que el Estado debería tratar de acompañar un poquito más y no soltarle todo el peso y el vallado que le pone adelante para poder laburar. Hoy estamos llenos de emprendedores. Está muy de moda y está muy bueno que haya un emprendedurismo más profundo. Ahora, el Estado tendría que tener un lugar unificado donde el emprendedurismo pueda pedir ayuda. Más allá de que después lo que tenga que cobrar le cobre, pero que no lo mate a trámites. Porque después uno termina empantanado. Hace un tiempito, capaz que un año y poco, Ceres presenta un estudio ahí en el Golf que me quedó muy marcado. Pone una pantalla gigante, pone un organigrama del Estado y marca en rojo a las oficinas trancadoras de trámites. Un título del infierno. Yo lo miré y dije, este se animó a esto, no saca la cédula nunca más, ¿no? Claro, porque acá meterse con rojo con un órgano del Estado es comprarse la enemistad para toda la zafra. Obviamente, yo no quiero saber lo que habrá sido el teléfono de ese cristiano al otro día, ¿no? Pero se le animó al Leviatán, se le animó al intocable, se le animó al que nadie se le anima y le dijo, mire, acá todos me dicen o que es lento, o que es caro, o que es demasiado complicado y nunca llego al final. Entonces, si un think tank de investigación privada con poca gente lo identificó en un rato, el Estado, con la capacidad que tiene, no lo puede identificar en un rato. O no puede contratar un privado que se lo identifique en un rato y le diga, mire, acá tiene un problema, acá tiene un problema, acá tiene un problema. Claro, el punto es que después hay que tomar las decisiones políticas, porque los diagnósticos muchas veces están, pero no se quieren asumir las consecuencias de lo que implica tomar esas decisiones políticas. En este caso, que usted dice, bueno, esto está identificado, ¿no? ¿Estaría dispuesto a eliminar oficinas públicas, a hacer una reestructura del Estado en cuanto a la eliminación de organismos? Yo creo que esto es caso a caso. Me parece que a veces cuando uno se pone implacable ya suma enemigos al santo voto.
Esto es caso a caso. Y creo que incluso podemos encontrar soluciones buenas con los propios involucrados, con los trabajadores involucrados. Porque acá, a ver, en Uruguay los peajes eran atendidos por gente de carne y hueso que te cobraba el peaje. Y un día se levantó el peaje y ahora tenés un automatismo. Y el consorcio absorbió a la gente y la redireccionó en otro lugar. Y tuvimos un gran ruido con eso. Tuvimos tomado los peajes todo el día. Acá hay manera de hacer las cosas. A ver, si yo no tuviese las ganas o la voluntad política de hacer cosas difíciles, me quedo en mi casa. Yo cambié mi vida para esto, ¿eh? Ahora, yo si no me quisiera pelear con nadie, me dedico a lo que me dedicaba antes. Me peleaba, pero con menos gente que ahora. Pero si yo no quisiera hacer nada disruptivo, fuerte, profundo, no me dedico a esto. O sea, nosotros vinimos con la idea fija de pisar el acelerador, no con promesas desmedidas, con cosas prácticas. Siempre hablamos con Nico Albertoni cuando hablamos de inserción internacional. Nosotros no le vamos a prometer a nadie que le vamos a cerrar un TLC con China o Europa, porque no se lo podemos prometer, pero sí le podemos decir que vamos a ir a buscar un montón de acuerdos más pequeños, que nos vamos a sentar a intentar cerrar un acuerdo de libre comercio con Panamá para que entre gratis el arroz, que vamos a intentar que los barrios de San Pablo le compren a la Cámara de Industria Uruguaya, así se agota el producto, y así, o firmar un TLC con Ecuador, o actualizar el TLC con México. Obviamente no es tan rimbombante y ampuloso como China y Europa, pero es práctico, puntual, real, plausible. Yo creo que el Uruguay de los próximos 5 años es un Uruguay posible. Yo no le quiero vender a nadie un espejito de ningún color. Le quiero decir, vamos a intentar esto y esto. Y el Estado, basta con esta super reforma del Estado. Hagamos una secuencia de micro reformas que al final del periodo ese adolescente no entiende cómo le cambiaron el cuarto, pero lo tiene todo distinto. Y ahí está la inteligencia y la picardía de la gestión política en sobreponerse a la burocracia y a la estructura natural. Si ya sabemos que es así, ¿por qué vamos a ir a chocar de frente para no generar ningún resultado? Tratemos, a ver, esta es la historia del Uruguay mismo, ¿no? Un país chico que vive porque es ingenioso, pícaro, vivo, inteligente, y desde la economía del conocimiento trata de entrar en los lugares donde no entraría por su porte. Ese es nuestro diferencial. Esa es nuestra capacidad de estabilidad, esa es nuestra capacidad de, digamos, de prestigio democrático. ¿Por qué? Porque entendimos que los caminos del crecimiento para el Uruguay no son los de la economía de escala. A ver, yo creo que el mundo que viene es un mundo distinto al que pasó. Los próximos 5 años van a traer para la humanidad más cambios que los últimos 50 años en todos los sentidos. Tenemos que estar preparados para tener el empuje, las ganas, el dinamismo y la capacidad de adaptación para estar encima de la ola y que no nos pase la ola. Yo creo que a muchas cosas le pasó su Uber, a la política tradicional le pasó su Uber y cambió. Y el que no se sube al Uber del futuro se queda en el pasado. Y me parece que a eso me refiero cuando digo pisar el acelerador. Ahora, Ojeda, tenemos que ir para adelante. En el marco de esta administración se lograron crear decenas de miles de trabajos, ¿no? Tuvimos la pandemia, se logró recuperar el nivel de empleo y se incrementó. Pero tenemos un problema que es el desempleo a nivel juvenil, que está en el entorno del 25%, que ya a esta altura es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo. Se ha formado, digamos, una característica casi estructural del Uruguay. En este sentido, para tratar de que disminuya este porcentaje, ¿qué es lo que propone en materia de desempleo juvenil y políticas para rebatir el nivel en el que estamos? Ayer fue parte de la charla esta que te digo en Conventuales. Conventuales es una residencia estudiantil donde la mayoría son estudiantes del interior que, digamos, residen ahí mientras estudian en Montevideo, porque el Uruguay tiene hoy más, pero muy mermadas capacidades de estudio en el interior. Y buena la pregunta era, y la realidad es que hoy el desempleo juvenil es porcentualmente muchísimo mayor al desempleo general. O sea, eso también quiere decir, como con la pobreza infantil, que cuando el joven crece, sus posibilidades de empleo algo aumentan. Ahora, son muy complicadas cuando es joven. ¿Por qué? Porque hoy está muy incompatible en la realidad, en los hechos, trabajar y estudiar al mismo tiempo. El joven que quiere trabajar o que necesita trabajar para sostener su vida diaria porque no tiene colaboración familiar, no tiene tiempo de estudiar. O tiene que meter 16 horas por día entre las dos cosas y tratar de dormir en, no sé, en el ómnibus, lo cual es bastante difícil. A su vez, el que quiere estudiar seriamente no puede tener un trabajo de 8 o más horas. Eso hace que termine eligiendo
entre trabajar y estudiar. Hay varios planes del gobierno hoy andando referidos a tratar de asegurar la convivencia del trabajo y el estudio. A mí hay algunos planes europeos que me gustan bastante, donde el Estado colabora, ¿tá? Y el Estado promueve que el empleador se asegure de que estudie, ya sea a través de algún beneficio fiscal, alguna exoneración, o puede ser alguna otra medida, donde yo colaboro económicamente con el empleador, pero el empleador me tiene que garantizar que ese muchacho sigue estudiando y que aparte sigue aprobando cosas. Esto incluso se utilizó hasta para cuestiones de rehabilitación. Y esto, miren qué interesante, si yo soy un empleador y tomo un ex recluso, por cada año que el ex recluso no vuelve a delinquir, yo le pago al empleador un bono. Entonces tengo un fiscal, un inspector muy interesado en que el estudiante siga estudiando y en que el expresidiario no vuelva a delinquir. Y le pago bien, porque en el fondo a mí me sale mucho más caro que vuelva a delinquir. Entonces, por el tiempo que no delinca y por cada año que no vuelve a delinquir, yo me aseguro un ahorro, porque porcentualmente, si 7 de cada 10 reinciden, donde eso empiece a bajar, mi ahorro es mucho mayor a mi gasto. Y en el fondo termina siendo una inversión. Aunque no fuera un ahorro económico, si logra bajar la reincidencia, termina siendo una inversión. Esto es muy parecido. Yo creo que ahí el Estado tiene que tener una intervención más concreta a la hora de tratar de hacer más amigable y posible trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay un caso de éxito muy, muy bueno. De hecho, esto lo digo sin tapujos, a mí me sorprendió la propuesta de Álvaro Delgado del pago de los $6.000 al final, no porque esté bien o esté mal, porque el gobierno actual tiene una experiencia muy interesante de éxito en este sentido, que es el programa Más Talento. Algunos lo conocerán, es un programa piloto en el cual trabajaron la Intendencia de Paysandú con la OPP, ¿tá? Acá tengo al diputado de Paysandú que nos puede decir los detalles, en la cual a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de liceo, el Estado les paga un sueldo de unos 4.000 pesos, que es lo que se calcula que cobrarían si trabajaran mientras estudian. No trabajan, lo cobran y en la medida que aprueban sus materias lo siguen cobrando. Y eso ha funcionado bien y ha logrado una de las claves para el empleo joven, que es terminar el liceo. La deserción a nivel de educación media se produce fundamentalmente al final del ciclo básico. Entonces, ¿qué hace el Estado? Identifica el problema y toma un programa. Este programa funcionó muy bien. A mí me encantaría que el Más Talento se replicara en todo el país o en todos los lugares posibles. Me parece mucho mejor que los $6.000, lo digo con una mano en el corazón. Y aparte, es mérito del propio gobierno, con lo cual yo, si fuera el candidato tan directo del gobierno, chapearía más con lo que hemos logrado. Y creo que acá me parece que hay algo que tuvo éxito que no fue tan fuertemente publicitado, porque me parece que es una hipótesis ampliamente replicable. De hecho, hasta tenemos una experiencia para sacar información, hasta para ajustarlo, porque tengo bien claro que la Intendencia participó activamente del desarrollo del programa y que la OPP se lo puso al hombro directamente. Es más, se podría replicar hasta en los mismos términos con intendencias más grandes para no ir a todo el país de una, pero hay un camino para esto, incluso avanzado por el propio gobierno. El 27 de octubre los uruguayos, más allá de la decisión que tenemos que tomar en materia de elecciones nacionales, también estamos convocados a pronunciarnos sobre dos plebiscitos. El plebiscito que propuso el PIT-CNT para dar marcha atrás respecto a la reforma de la seguridad social que se implementó en este gobierno, en caso de salir afirmativo, ¿no? En caso de que gane el sí. ¿Cuál cree que sería el impacto para el país? Bueno, yo ya lo decía, me lo preguntaba en la salida de una reunión, el plebiscito del PIT-CNT es una estafa electoral. Es una estafa electoral. Es como que yo le haga firmar un contrato y le tape la letra chica. Y no le diga lo que va a pasar si firma. Bueno, le voy a dar, es como las estafas por internet. Usted se ganó porque el tío murió y usted heredó tanto, pero después cuando ve los detalles, en el fondo le van a sacar todo nada más. Es muy parecido. Porque es demasiado bueno para ser verdad. Y lo que es demasiado bueno para ser verdad, en general no es verdad. Esa es la ley de la vida. Entonces, yo estaba caminando por una feria de Pando, antes de la interna, y me para uno de los gazebos que juntaba firmas, y me dice, ¿no vas a firmar para jubilarte a los 60? Le digo, mirá, yo tengo 40. Si me decís que me jubilo a los 40, yo te firmo ahora. Le digo, no, ¿y por qué no? ¿Vos que trabajaste a los 60? ¿Por qué? Jubilame a los 40, ¿cuál es el problema? Y de paso poné ahí que quiero jugar de 9 en el Real Madrid.
Porque si vamos a pedir, por pedir, pedimos. O sea, el tema es dónde está la vuelta de esto. Porque esto, me pones un beneficio enorme, me pones que las jubilaciones mínimas van a estar tarifadas constitucionalmente en el salario mínimo nacional. A ver, yo he dicho por ahí, lo sostengo, yo creo que el Uruguay tiene que ir hasta que ningún jubilado cobre menos de un salario mínimo. Ahora, poner eso en la Constitución es un acto de irresponsabilidad enorme. Entonces, le decimos a la ciudadanía el beneficio, pero no le decimos el precio. Ahora, no le decimos que para poder tarifar esa jubilación, yo tengo que reventarle el IVA y que su jubilación y su sueldo van a bajar mucho antes de que pueda hacer uso del beneficio de los 60 años. Porque acá nada es gratis y lo que es demasiado bueno para ser verdad, en general es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, acá tenemos un plebiscito mentiroso que nos dice solo lo bueno y nos esconde lo malo y nos pone por ahí difuminado que el ahorro individual de cada una de las personas que viene poniendo todos los meses se lo va a chafar el Estado, se lo va a confiscar a la venezolana. Y creo que acá sí hay una definición de lo nuevo contra lo viejo y de futuro contra el pasado. Yo creo que esta es una política de pasado, del peor pasado. Acá hay un sesentismo terrible. Hay gente que no vio que cuando se cayó el muro, todos corrían por un solo lado. ¿Entendés? Y ahora, N años después, quieren correr para el otro. Y es incomprensible. Yo no, evidentemente, yo no vi el muro porque era bastante joven, pero sí es real que uno ve los videos y la gente corre por un solo lado. No tiene dos lecturas. ¿Por qué ahora, pasado este tiempo, tenemos gente en Uruguay que todavía duerme abrazada a un adoquín del muro de Berlín abajo de la almohada? No tiene sentido. Tenemos un país que mira para adelante, que mira a Europa, que mira a Estados Unidos, que trata de desarrollarse, no que quiere volver a un sesentismo bolivariano, cubano, que está perimido y terminado en el mundo. Son las últimas dictaduras confiscatorias que van quedando y están para terminarse. Por suerte, y espero, a esta altura, espero que se terminen al menos. Yo, al menos, no quiero el Uruguay que significa la reforma del PIT-CNT, y acá sí que enfrentamos dos modelos de país. Esto lo pinta de cuerpo entero. Ellos son el pasado y nosotros queremos ser el futuro de las transformaciones y de pisar el acelerador. Y ahí sí tenemos una definición. Y ahí sí es donde la gente tiene que elegir. Hace mucho tiempo, señores, que no enfrentamos a blancos con colorados. Enfrentamos al futuro con el pasado, a la coalición con el Frente Amplio. Y nuestro laburo es que vuelva a ganar la coalición. ¿Usted va a disputar el balotaje en caso de que haya balotaje? Pero tengo que primero ganar en octubre. ¿Y cómo se ve? Y bueno, me ves entusiasmado, por lo pronto. Andrés Ojeda, muchas gracias. A ustedes, Un gusto, muchas en nombre de gracias. la Cámara de Comercio.